Bienvenidos a Conquista e Imperio, América Hispánica, una serie de ecos de ultramar en la que os invito a explorar una de las etapas más trascendentales de la historia de la humanidad. Desde la llegada de Colón, el establecimiento de un vasto imperio bajo el poder español hasta las posteriores independencias. A lo largo de esta serie viajaremos al pasado para descubrir cómo se construyó el imperio español en América. Desde los primeros contactos entre conquistadores y pueblos indígenas, pasando por las campañas de expansión, las expediciones de figuras como Magallanes, que dieron origen a la primera globalización, y la historia de los virreinatos. Abordaremos historias de encuentros y desencuentros, alianzas, enfrentamientos y relatos de exploración que transformaron para siempre la vida en el continente y en el mundo entero. Cada episodio ofrecerá una mirada profunda a estos procesos, a las relaciones entre los recién llegados y los pueblos originarios, y a la construcción de una sociedad llena de contrastes, tensiones y también de intercambios culturales. Acompañadme en Conquista e Imperio, América Hispánica, y descubrid a los personajes y los eventos que definieron 3 siglos de hegemonía española a través de los océanos, conectando territorios en un entramado que desafió las fronteras de su época. Capítulo 1. Caída de Constantinopla y rutas hacia las Islas de las Especias. Año 1453. La emperatriz de las ciudades, Constantinopla, se encuentra asediada por el ejército turco del sultán Mehmed II. Las murallas teodosianas solo habían sido superadas una vez en la historia durante el famoso saqueo de Constantinopla en 1204, a manos de los cruzados europeos durante la Cuarta Cruzada. Sin embargo, el 29 de mayo de 1453, tras haber resistido durante aproximadamente 53 días, la ciudad fundada por Constantino el Grande en 330 d.C. capituló. La defensa de Constantinopla en 1453, liderada por el valiente emperador Constantino XI, se erigió como un épico símbolo de resistencia en la historia europea. Consciente de la amenaza del imponente ejército otomano, Constantino decidió luchar hasta el final, uniendo su destino al de la ciudad que había jurado proteger. En medio de un asedio brutal, destacó en las murallas, combatiendo junto a sus soldados con una determinación inquebrantable. El sacrificio del emperador no solo selló el destino de Constantinopla, sino que también encendió la chispa de la exploración. La caída de la ciudad simbolizó el final de una era, y a su vez abrió las puertas a una nueva, donde navegantes, audaces, se aventuraron a cruzar océanos en busca de tesoros lejanos, transformando para siempre la historia del comercio y la geografía mundial. Así, el espíritu de resistencia de Constantino y la búsqueda de nuevas rutas se entrelazaron, dando paso a una era de descubrimientos que cambiaría el curso de la humanidad. Tras el asedio de la ciudad, el cierre de la ruta de la seda y el dominio otomano sobre el comercio en el Mediterráneo hicieron que Europa buscara desesperadamente nuevas vías para acceder a las valiosas especias de Asia. Portugal fue pionero en estas expediciones en busca de las preciadas especias, embarcándose en una serie de expediciones para alcanzar las míticas Islas de las Especias y asegurar así su propio acceso a las riquezas del lejano oriente. Motivados por la pérdida de las rutas tradicionales a través del Mediterráneo, tras la caída de Constantinopla, los portugueses forjaron un camino alternativo que los llevaría hacia lo desconocido, los mares del sur. Al mando de estos primeros viajes estaba el infatigable Enrique el Navegante, cuya visión transformó a Portugal en el centro de la exploración marítima de la época. Aunque él mismo nunca viajó, fundó una escuela de navegación en Sagres, donde reunió a los mejores cartógrafos, astrónomos y navegantes de la época. Desde allí, patrocinó expediciones a lo largo de la costa africana para expandir el conocimiento marítimo, buscando rutas directas a las riquezas de Asia. Gracias a su liderazgo, los portugueses exploraron las islas atlánticas como Madeira y Azores, desarrollaron innovaciones náuticas como la carabela y lograron avances que llevarían a futuras expediciones hacia el sur de África. Las iniciativas de Enrique fomentaron una tradición de exploración y comercio que no solo llevó a Portugal a las especias de Oriente, sino que también cambió el rumbo de la historia al conectar los continentes de una manera que nunca antes se había logrado. Las expediciones, avanzando mediante cabotaje, una técnica de navegación costera,
la cual consistía en navegar siguiendo las líneas de la costa, evitando adentrarse en mar abierto, rodearon peligrosamente la costa de África, un mundo aún inexplorado para los europeos. Cada misión se aventuraba más hacia el sur, hacia lo desconocido, impulsada por la promesa de oro, seda y especias. Las naves portuguesas luchaban contra tormentas, corrientes y territorios inhóspitos, hasta que, después de décadas de exploración, Bartolomeu Dias alcanzó el Cabo de Buena Esperanza en 1488. Este logro demostró que existía un camino marítimo hacia el Océano Índico, abriendo de esta manera la ruta hacia la India. Finalmente, Vasco de Gama se adentró en aquellas aguas en 1497, dejando atrás el cabotaje y alcanzando la India, lo que aseguró a Portugal un dominio sobre el comercio de las especias. Estos logros pusieron a Portugal en la cúspide de la era de los descubrimientos, marcando el inicio de una nueva etapa para Europa y el mundo. Estas exploraciones se convirtieron en el impulso necesario para que los europeos, despojados de sus antiguas rutas comerciales, se lanzaran a descubrir nuevos mundos en busca de riquezas y recursos. Es en este contexto donde surge la figura del explorador más determinante de todos los tiempos. Cristóbal Colón nació en 1451, en Savona, en la República de Génova, aunque hay otras teorías que difieren al respecto. Su familia no tenía medios para proporcionarle una educación formal, pero Colón era un niño curioso y aventurero, fascinado por las historias de exploradores que surcaban los océanos. Su padre, Domenico Colombo, trabajó como maestro tejedor y más tarde como comerciante, lo que permitió a Colón crecer en un ambiente donde el comercio marítimo era vital. Desde una edad temprana mostró un profundo interés por el mar y las posibilidades que éste ofrecía, lo que le llevó a embarcarse en múltiples travesías por el Mediterráneo. Estas experiencias le proporcionaron las habilidades necesarias para convertirse en un hábil navegante y marinero. A finales de la década de 1470, Colón se trasladó a Portugal, atraído por el espíritu de exploración que permeaba en el reino. En este reino, bajo la influencia de Enrique el Navegante, se adentró en un entorno de innovaciones marítimas y conocimientos geográficos que impulsaron la búsqueda de nuevas rutas hacia Asia. Su tiempo en Portugal fue fundamental. Se convirtió en agente de la Casa Centurione de Madeira, realizando numerosos viajes a destinos lejanos como Génova, Inglaterra e Irlanda. Durante estas travesías se dice que escuchó rumores sobre tierras desconocidas al oeste, una idea que lo cautivó y alimentó su ambición de encontrar una ruta marítima hacia las Indias, navegando en dirección opuesta a la habitual. En este contexto, su vida personal también tomó un giro significativo cuando contrajo matrimonio con Felipa Moniz, hija de Bartolomeu Perestrelo, un colonizador de las Islas Madeira. Este enlace le abrió puertas en la alta sociedad portuguesa y le proporcionó contactos que serían cruciales para su futuro. Sin embargo, la visión de Colón iba más allá de las costas africanas. Mientras los portugueses buscaban rutas a Asia rodeando el continente africano, Colón creía firmemente que se podía llegar a las Indias navegando hacia el oeste, convencido de que el mundo era más pequeño de lo que realmente era. Este audaz sueño lo llevó a presentar su ambiciosa propuesta a la corte portuguesa, donde buscaba financiamiento para su expedición. Alrededor de 1484, Cristóbal Colón propuso su innovador proyecto al rey Juan II de Portugal, argumentando que la tierra era lo suficientemente pequeña como para que Asia fuera accesible directamente al cruzar el Atlántico hacia el oeste. La propuesta era osada y eludía el largo trayecto africano que los portugueses tanto esfuerzo habían dedicado a explorar. Los asesores reales analizaron el proyecto y lo rechazaron, considerándolo demasiado incierto y arriesgado, sobre todo cuando Portugal ya estaba tan cerca de consolidar su ruta por el Cabo de Buena Esperanza. Como resultado, el monarca desestimó la oferta de Colón. A pesar de la frustración que sentía, se dice que Juan II, intrigado por las afirmaciones de Colón, envió en secreto una carabela para explorar el rumbo que Colón había sugerido.
pero la expedición regresó sin haber encontrado ninguna tierra nueva. Este fracaso, sumado a las tensiones políticas del momento, motivaron a Colón a tomar la difícil decisión de emigrar de Portugal hacia Castilla. Dejó atrás a su hijo Diego y a su esposa Felipa. Así, Colón se lanzó a la búsqueda de nuevas oportunidades y apoyo para su proyecto, decidido a cambiar el rumbo de la historia con su visionario plan de navegar hacia las Indias por el oeste. La ambición de Colón y su deseo de explorar lo llevaron a tomar la audaz decisión de presentar su proyecto a la corte de los reyes católicos en Castilla. En 1485, tras haber sido rechazado en Portugal, llegó a Castilla con la esperanza de obtener financiación para su expedición. En su llegada, Colón estableció una relación con Fray Antonio de Marchena, en el cercano monasterio de la Rábida, y años después con Fray Juan Pérez, a quien reveló sus planes de exploración. Los frailes apoyaron en su causa y lo recomendaron a Fray Hernando de Talavera, confesor de la reina Isabel I de Castilla. En la villa de Moguer encontró el respaldo de Inés Enríquez, la abadesa del convento de Santa Clara y tía del rey Fernando el Católico. Se desconoce el tiempo exacto que Colón pasó en la Rábida, pero se sabe que llegó a Sevilla a mediados de 1485 y se hospedó en el monasterio de la Cartuja en varias ocasiones. Colón, saliendo de la mezquita de Córdoba, tal como muestra la obra del pintor Rafael Romero de Torres, había viajado a Córdoba en 1485, con la esperanza de conseguir el apoyo de las Cortes de Castilla. A pesar de que el Real Consejo inicialmente rechazó su propuesta, logró ser recibido por la reina Isabel en enero de 1486, gracias a la intermediación de Hernando de Talavera. Colón presentó sus planes a la reina, quien mostró interés, pero solicitó un dictamen sobre la viabilidad del proyecto por parte de un consejo de expertos, mientras le otorgaba una modesta subvención. Este consejo se reunió en Salamanca y luego en Córdoba, donde años después determinó que las afirmaciones de Colón eran inverosímiles. Por otro lado, Talavera expresó su preocupación de que el viaje de Colón pudiera violar el Tratado de Alcazobas, firmado con Portugal y respaldado por una bula papal, que dividía los territorios del Océano Atlántico entre Portugal y Castilla, conservando Portugal el dominio sobre sus territorios en Guinea, Elmina, Madeira, las Azores, Flores y Cabo Verde, mientras que a Castilla se le otorgaba la soberanía sobre las Islas Canarias. Además, las demandas económicas y políticas que Colón exponía eran consideradas excesivas, como se evidenció más adelante en las capitulaciones de Santa Fe. La reina, en medio de todo esto, llamó a Colón y le comunicó que no desestimaba su proyecto por completo. Mientras tanto, Colón se dedicó a la venta de mapas y libros, para sostenerse económicamente. Fue en esta época cuando conoció a Beatriz Enríquez de Arana, una cordobesa que vivía con un primo y trabajaba como tejedora. Aunque nunca se casaron, al morir Colón le dejó su fortuna y le pidió a su primer hijo Diego que la tratara como a su madre verdadera. De su unión nació Hernando Colón, conocido también como Fernando en algunas fuentes, quien acompañaría a su padre en su cuarto viaje a América y más tarde escribiría una biografía de su progenitor titulada Historia del almirante Don Cristóbal Colón. En un giro inesperado, Colón regresó a Portugal con el consentimiento de los reyes de Castilla y del rey de Portugal, aunque no se conocen con certeza los motivos de esta visita. Durante su estancia, Colón recogió a su hijo Diego, cuya madre había fallecido en su ausencia. También fue testigo del regreso de Bartolomeu Díaz, quien había descubierto el Cabo de Buena Esperanza, el punto más austral de África, abriendo a los portugueses la ruta marítima hacia la India a través del Océano Índico. Al regresar a Andalucía, Colón propuso su plan al duque de Medina Sidonia, quien lo rechazó, y luego al duque de Medinaceli, Luis de la Cerda, que mostró interés y lo acogió en su palacio en el puerto de Santa María durante 2 años. Sin embargo, al consultar a la reina, ésta mandó llamar a Colón y le prometió atender su plan tan pronto como finalizara la conquista de Granada. Finalmente, en diciembre de 1491, Colón llegó al campamento real de Santa Fe de Granada,
donde su proyecto fue sometido a una nueva junta convocada por la reina. Sin embargo, esta también rechazó la propuesta, en parte debido a las demandas desmedidas de Colón. En este momento crucial, Luis de Santángel y Diego de Deza intervinieron, convenciendo al rey Fernando para que apoyara la causa de Colón. Las finanzas de los monarcas, debido a las numerosas campañas bélicas y especialmente por la Guerra de Granada, que culminó exitosamente con la toma de la ciudad por los cristianos, no eran las mejores. Fue entonces cuando Luis de Santángel, escribano de ración, es decir, un cargo dentro de la administración de la Corona de Castilla en la Edad Media y el Renacimiento, que formaba parte de la burocracia del gobierno real, se ofreció adelantar el dinero que correspondía aportar a la corona, sumando 1.140.000 maravedíes. Este gesto generoso queda registrado en el archivo de Simancas, donde se documentan la devolución de esta cantidad a Santángel. Las negociaciones entre Cristóbal Colón y la corona se llevaron a cabo mediante Juan de Coloma, secretario de la Corona de Aragón, y Fray Juan Pérez, quien actuó como representante de Colón. Estas conversaciones culminaron en las capitulaciones de Santa Fe, firmadas el 17 de abril de 1492. En este documento, Colón obtuvo diversos beneficios por sus descubrimientos y su viaje al servicio de la corona, que incluían el título de almirante en todas las tierras que descubriera o conquistara en la mar Océana, con carácter hereditario y equiparado al rango de almirante de Castilla. El título de virrey, también hereditario, y con poder de gobernar sobre las islas y tierras que encontrara, además del derecho de proponer candidatos para su administración, un 10% de los productos netos derivados de la mercancía comprada, hallada o intercambiada dentro de su almirantazgo, reservando un quinto para la corona. Jurisdicción comercial sobre los conflictos surgidos en el comercio en su área de almirantazgo, de acuerdo a su oficio. Derecho a aportar un octavo de los costos de la expedición y a participar en las ganancias en esa proporción. El contenido de las capitulaciones se detalló en una carta de merced datada del 30 de abril de 1492, donde la concesión del título de almirante a Colón estaba condicionada al descubrimiento de nuevas tierras. Se emitieron diversas cédulas para organizar el viaje. Una de ellas nombraba a Colón capitán mayor de la Armada, que consistiría en 3 navíos. Otra cédula era una real provisión dirigida a los vecinos de Palos de la Frontera, indicando que debían proporcionar 2 carabelas equipadas y tripuladas como compensación por una sanción impuesta. Además, una tercera real provisión, otorgada por los reyes católicos, obligaba a las localidades costeras andaluzas a ceder barcos para el viaje cuando Colón lo solicitara. Colón ejecutó esta provisión en el puerto de la Ribera de Moguer, donde embargó 2 barcos, aunque estas embarcaciones fueron luego descartadas. Al llegar a Palos de la Frontera, Cristóbal Colón encontró resistencia por parte de sus habitantes, quienes desconfiaban de su figura. La corona emitió una real provisión a Diego Rodríguez Prieto y otros locales, imponiendo una sanción que los obligaba a aportar 2 carabelas por 2 meses. Se presentaron también dificultades en el reclutamiento, por lo que Colón recibió permiso para enrolar prisioneros, sin embargo, esto al final no fue necesario. Gracias a los frailes del monasterio de la Rábida, Colón fue presentado a Martín Alonso Pinzón, navegante destacado que resultó determinante en la organización del viaje, quien decidió involucrarse en la expedición pese a las reticencias populares. Según Fray Bartolomé de las Casas, un personaje del que más tarde hablaremos, Martín Alonso Pinzón invirtió medio millón de maravedíes de su propio dinero, cubriendo así un tercio de los costos monetarios. Pinzón seleccionó las carabelas Pinta y Niña, y una nao, la Santa María, que consideraba ideales para navegar. Llevó a sus hermanos a bordo, recorrió las localidades cercanas y convenció a los conocidos marinos de unirse al proyecto. Algunos grupos familiares de marinos destacados, como los Niño de Moguer y los Quintero de Palos, se sumaron al esfuerzo, siendo Palos de la Frontera el origen de aproximadamente un tercio de la tripulación.
Las 3 embarcaciones de Cristóbal Colón, la Santa María, la Pinta y la Niña, pertenecían a distintos propietarios, todos marinos y armadores conocidos de la región de Palos de la Frontera, en España. La Santa María era la nave capitana de Colón y la única que realmente era una nao, más grande y robusta que las carabelas Pinta y Niña. La Santa María pertenecía a Juan de la Cosa, un marinero y cartógrafo experimentado que, además, participó en la expedición como piloto. Como nao, esta embarcación tenía mayor capacidad y resistencia para la travesía oceánica, lo cual la convertía en una pieza fundamental del viaje. La carabela Pinta era propiedad de la familia Pinzón, específicamente de Martín Alonso Pinzón y su hermano Francisco Martín Pinzón. Martín Alonso Pinzón fue el capitán de esta nave y desempeñó un papel crucial en el apoyo y liderazgo de la expedición. Su experiencia y el prestigio en la región de Palos fueron clave para conseguir la tripulación necesaria y asegurar la disposición de la embarcación. La carabela Niña pertenecía a los hermanos Niño, una destacada familia de marinos de Moguer cercana a Palos de la Frontera. Durante el viaje, Vicente Yáñez Pinzón fue el capitán de la Niña, siendo también hermano de Martín Alonso. Los hermanos Niño, aunque inicialmente dudaron, finalmente se sumaron al esfuerzo de apoyar la expedición y lograron convencer a otros marinos de Moguer y Palos para unirse. Además, la Niña, al igual que la Pinta, era una carabela ligera y adecuada para la navegación en mares abiertos y para la exploración de costas desconocidas. Colón y sus compañeros se preparaban para partir hacia lo desconocido, sin saber que su expedición no solo les llevaría a su descubrimiento del Nuevo Mundo, sino que también cambiaría para siempre el curso de la historia global. La trayectoria de Colón, marcada por la determinación y el deseo de encontrar nuevas rutas comerciales, lo posicionaría como uno de los navegantes más importantes de la historia, estableciendo conexiones entre continentes que hasta entonces estaban separados por vastos océanos. Y así, amigos, concluye nuestro episodio de hoy. En el próximo capítulo nos adentraremos en uno de los momentos más trascendentales de la historia moderna, el primer viaje de Cristóbal Colón. Analizaremos los desafíos que enfrentaron en alta mar y las implicaciones de este encuentro que transformó el mundo para siempre. Gracias por escucharme y os espero en el próximo episodio.